Bienvenidos a este video en el cual vamos a presentar un tema que a nosotras nos ha interesado bastante, el cual vamos a dar nuestras opiniones sobre la nueva película de Spider-Man, la cual es Spider-Man Across the Spider-Verse. También vamos a hablar un poco, pues aparte de nuestras opiniones sobre esta película, también vamos a hablar un poco sobre la historia de algunos personajes, debido a que pues obviamente en esta película no se iba a dar la historia de cada uno, pero pues de algunos personajes que se nos hicieron importantes o interesantes. Vamos a hablar pues sobre estos personajes, hablar sobre su historia, cómo se convirtieron en Spider-Man, quién se les murió y toda esta historia detrás de estos personajes tan interesantes. Sin nada más que decir, este video está conformado por Gómez García, Ana Fernanda, Marín Vicente Yasmín, López Cruz Valeria Fernanda y Bautista Mauricio Cecilia Yamile y su servidora Reyes López Jacqueline. Exactamente como dice mi compañera Ana, veremos algunos puntos, más que nada nuestros puntos de vista referente a la película. En mi opinión, la verdad, me gustó más la primera. No sé ustedes, pero a mí me gustó más la primera que la segunda. A mí también. Sí, pero al respecto a eso, la paleta de los colores de algunos personajes y en la forma en que se expresaban esos colores, dependiendo de la situación, esos detalles me gustaban demasiado. Más que nada en la parte de Gwen, al inicio. ¿Sabes qué? Siento yo que ahorita mejoraron en la película el hecho de que como que les dieron más identidad a los personajes, porque si te das cuenta el personaje de Spider-Punk, Hobby, creo que se llama, lo que pasó es que o sea, el estilo de dibujo era diferente, a pesar de que estaban como en un mundo, o sea, el paisaje 3D casi realista. No, y aparte, o sea, el estilo seguía siendo el mismo, o sea, y también cambiaba bastante de tonalidades y así, o sea, digamos que la ambientación no cambiaba. Exacto. No, el único que cambiaba era el personaje como tal. Ajá, y de hecho el otro Spider-Man que era en la India cuando entraron a su mundo y así, digamos que en este mundo se veía que era diferente el estilo de dibujo, a diferencia de los otros personajes, que se veía ahí que los personajes tenían una identidad, que se notaba, o sea, el personaje. Digamos que lo mismo pasaba, o sea, con todos los demás que tenían su propio estilo de dibujo, por decir así. Digamos que los que menos destacaban, así por decir así, era, por ejemplo, Gwen, que en este caso tenía casi el mismo estilo de dibujo que Miles, en el caso también de Peter B. Parker, ¿no? Que también tenía el mismo estilo de dibujo porque eso pasaba en la primera, pero en esta segunda película el estilo de dibujo de algunos personajes cambió y por lo tanto hizo que fueran más únicos, como que tuvieran más identidad en todo este panel. Sí, ese punto de vista está muy bueno, la verdad. De hecho, inclusive en el sitio en que estaban, porque normalmente todos los Spider-Man eran de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo estaba relacionado a Nueva York y todo eso. Pues el de la India, pues estaba en la India, obviamente, pero algunas características no eran así como que palabras en inglés, sino que eran palabras en indio. También, incluso, pues hay detallitos, incluso cuando, por ejemplo, ves que Spider-Man conoce ahí esa cosita de las telarañas, se ve el sonidito en texto, ¿no? Pues estaba en indio. Esos detallitos estaban ahí. O sea, todo estaba en indio, todo estaba en indio. Sí, de hecho hubo una escena en donde dice que a Miles le gustaba el té chai y el otro le dice que no podía gustarle el té. ¿Por qué? Porque el chai, o sea, en la India eso significa té. Sí. Entonces, pues, de hecho, el autor, o sea, el doblador de voz de este personaje, realmente sí es una persona, o sea, de la India. Sí, ajá. De hecho es el que sale en Deadpool, el taxista. Sí, ¿sabes cuál? Sí. Ajá, ese es.
Mira, fíjate que el personaje de... mi favorito, mira, el Miguel O'Hara. No, mira, ya estaba lista de hablar de eso. Pero fíjate que en el doblaje inglés, obviamente, hace el personaje de Moon Knight, este esquizofrénico. Pues ese actor hace la voz de Miguel O'Hara y dice algunas palabras en español y yo digo, ¡oh, la bestia! Señora. Bueno, de hecho, otra cosa que también como que a la gente le molestó mucho era, por ejemplo, el doblaje en español. Que por cierto, hubo algunas cosas. Es que por ejemplo el doblaje que hizo el que hacía el villano principal, que era La Mancha, estaba bien, solamente que se sentía un poco fuera de lugar, como que no sentías que le quedaba bien al personaje. Pero eso fue al inicio, ¿no? Porque al final cuando comenzó a revelarse, por decir, el villano interior de él, como que comenzó a sonar más seria la voz y ya un poquito ya más... No, de hecho no. Bueno, yo sí tu voz no quedaba, porque de hecho en el momento en donde se empezó a revelar, yo siento que ahí la voz debería de haber sido más profunda. No quedaba como eso. Es que siento que su voz era muy amigable. Bueno, ese es el problema con que hayan metido a gente... Vaya, ¿cómo se llama esto de Star Talent? Star Talent, ajá. Donde comenzaron a meter gente que no está, entre comillas, preparada para hacer doblajes de voz. Pero pues, bueno, hay algunas opciones. ¿Uno que te haya gustado? ¿No? Del que hayan hecho doblaje. Es que realmente yo siento que o sea, por ejemplo, hay personas, al de Andrés Navi, no es que haya hecho un buen doblaje, simplemente es que pues digamos que fue un ratito y le quedaba bien la voz al personaje. Entonces yo creo que en ese caso el director de doblaje hizo un buen trabajo con Andrés Navi, pero hubieron otras decepciones que no me gustaron mucho o que simplemente no quedaban con el personaje, porque en ese caso yo siento que el director la regó ahí, porque por ejemplo en el personaje, el Spider-Man Metro, que de hecho ese personaje no existía, sino que lo crearon para el rapero que le da voz a ese mismo personaje, porque el rapero que le da voz en el doblaje en inglés se llama Metro Boomin, entonces por eso hicieron ese Spider-Man. Pero la persona que le dio voz en español, digamos que tenía una voz más gruesa, ¿no? Aguda. No, la que le dio en español estaba aguda. En español. Entonces, yo pensé que en inglés. No, en inglés estaba grave, o sea, grave. Entonces literalmente no quedaba con el personaje. Y también siento que no se asesoraron bien en ese aspecto. Pero bueno, el doblaje de Juan, yo siento que no lo notabas mucho. No se notaba, ni sabías que era Juan hasta que te enteras. Sí, yo la verdad no me di cuenta que era él. Y de hecho en el buitre lo hizo el escorpión dorado, el que hace del escorpión dorado, el hermano de Wherever Tomorrow. Sí, lo hizo él. Y sí se nota un poco extraño, pero como que no te das mucho cuenta. O sea, no te molesta. ¿Y la mamá esa de Miles? Por cierto, otro de los doblajes que tampoco me gustó fue la mamá, o sea, la que hizo el doblaje de la mamá de Miles. Dios mío, es que de verdad exageraban demasiado el acento, o sea, no se sentía natural, pues. No tenían ese acento. Por ejemplo, hay gente que tiene el acento marcado, pero se siente que es natural, o sea, no es como eso que lo fuerzan, y ahí lo estaba forzando demasiado. Pero ¿sabes lo que yo sentía aparte de eso? Que no coincidía bien con sus expresiones. O sea, mostraba una cara, pero la forma en que hablaba no coincidía bien con su sentimiento, ¿vale? Sí, también. Bueno, en algunos aspectos. Por ejemplo, en la escena donde comienza a casi darle la bendición a Miles, obviamente se siente ahí que está un poco preocupada y triste. Ahí sí se siente. Pero hay otras escenas donde no se escucha. Por ejemplo, cuando está enojada con él, casi no se escucha que está enojada. O sea, no se le ve la ira del personaje. No se notaba en algunos aspectos. Pero bueno, igual yo creo que si no te gusta el doblaje en español, pues lo ves en inglés y ya está. No, tampoco es para que se enojen ni se pongan a llorar por eso. Yo sí me quiero ver la de inglés por Miguel O'Hara. Yo también me la quiero ver en inglés. Sí, pero sí, seguramente en inglés va a estar mejor. O sea, nada más por eso. Pero bueno, por cierto, otra cosa que cabe destacar, que en la primera película
película siento yo que el soundtrack que usaban en la película era, pues quedaba mejor con las escenas. En esta película siento que, no sé, como que las canciones no están tan increíbles. Es que, no sé, es que en la primera película me encantó. Había intensidad en las canciones. Exacto, o sea, como que quedaban con el momento. Sí. A mí sí me gustaban demasiado las primeras canciones de esta de Spider-Man. La primera, no la segunda. Porque la segunda, o sea, sí había canciones, pero la verdad no, como que no me di cuenta que estaba una canción así bien intensa. Porque, o sea, tú te acostumbras a ver la primera, que hay canciones así muy intensas. Al escuchar una canción casi bajita que ni se podía casi entender. La verdad, yo nunca me di cuenta que había canciones hasta que me dijeron. Yo tampoco, muy poco, la verdad. La única canción de la que me acuerdo es de cuando Miles se puso los audífonos y empezó a levitar. Sí, sí. Ajá. Bueno, entonces, en mi opinión, a mí me gustó más la primera película, pero pues la segunda película está bien. ¿Por qué? Porque sale Miguel Ojara. Sí, Miguel Ojara se acarreó todos los problemas que tenía esa película. Sí, pero la verdad sí cayó un poco mal porque era muy no pasa nada. Como vimos en la película, en el Spider-Verse vimos que había bastantes Spider-Man. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, vamos a contar un poco de las historias de algunos de estos Spider-Man para que pues tengan como un conocimiento más extenso sobre algunos de ellos y pues sepan su historia. Pero sí, también eso, pero también hay que explicar el motivo de por qué lo elegimos, si es nuestro personaje favorito o si teníamos nosotras curiosidad de esos personajes. De hecho yo elegí a mi Spider-Man porque dije, no, es que me cayó muy bien, o sea, quería saber más sobre él y de hecho empecé a investigar y me sorprendió su historia, pero sí. La mía va a ser de Penny Parker, pero esa fue porque al inicio se veía muy alegre el personaje y después que aparezca ya en un tono triste me dio esa curiosidad de saber su historia, de por qué razón está así. Y viéndolo bien, sí, la razón tiene varias un poco confusas, pero... Siento que como que los ponen muy felices y todo bien, genial. Pero en las historias de esos personajes están tristes. Sí, en los cómics. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar sobre nuestros personajes. Uno de los personajes que más llamó mi atención fue el de Gwen Stacy y el de Peter Parker. Estos dos eran mejores amigos en el universo 65. En este universo molestaban mucho a Peter Parker hasta que, como vemos en el video, él decidió tomarse esta sustancia para poder cumplir su objetivo. Aquí es donde todo este suceso le afecta a Gwen, ya que, como dije anteriormente, ellos dos eran mejores amigos. Y un día Gwen, buscando a Peter en una fiesta de baile escolar, descubre lo que su mejor amigo intentaba hacer. En mi opinión, yo creo que esto que intentó hacer Peter fue por las personas que lo molestaban, ya que a ellos es a los que se dirige para atacarlos. En la película se menciona cómo Peter quería ser especial y tener un papel importante, ya que quería ser como Spider-Woman al enterarse de la identidad de esta. Me gustó que hubo muchas escenas divertidas, como en la parte donde salen todos los Spider-Man. ¡Atención todos! ¡Dejen lo que estén haciendo y detengan a Spider-Man! ¡Ay, no puede ser! ¡A Miles! ¡Miles Morales! ¡Va hacia el sector 4! ¿Qué? ¿Tengo telarañas en la cara o qué? ¡Miles! ¡Ahí! ¡Ahí lo tienes! ¡Date la vuelta! No veo nada que hacer. La parte de la persecución también fue una escena muy buena de la película, porque muestra diferentes versiones de Spider-Man, de universos que no imaginábamos que podrían existir. Desde una versión de Spider-Man en gato hasta una versión en dinosaurio.
mira a mi tío. Ay, déjame adivinar. ¿Se murió? A la cuenta de 3, desenfunda. 1. ¡Miguel! Nos damos una foto de su primera persecución. Esta versión de Spider-Man llamada Peter B. Parker juega un papel importante como figura paterna dentro de la película. Esta versión nos muestra que este Peter ya tiene una familia conformada por Mary Jane en uno de los universos y su hija llamada Mayday, que en un futuro podría ser una nueva heroína ya que también aparece en los cómics. Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y llevo 10 años siendo el único y el original Spider-Man. Seguro ya se saben lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salvé a un montón de gente, me enamoré, salvé a la ciudad y luego la salvé otra vez. Y otra y otra y otra. Y luego hice esto. Pero de eso no se habla. Miren, tengo un cómic, tengo un cereal, grabé un disco de Navidad, tengo una canción excelente y una paleta más o menos. La verdad, me he visto peor. Pero a pesar de todo, sigo amando ser Spider-Man. ¿Quién no lo haría? Y sin importar cuántas veces me golpeen, yo siempre encuentro la forma de levantarme. Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción soy yo. Solo hay un Spider-Man. Y lo están viendo. Estos fueron algunos de los personajes que llamaron mi atención y se volvieron mis favoritos. Considero que cada personaje tuvo su papel importante en la película y supieron cómo desenvolverse dentro de esta. El personaje de La Mancha como villano creo que fue un personaje que pudo causar sorpresa ya que no pensaron que fuera un villano tan importante dentro de la película. En mi opinión considero que fue una película bastante buena ya que tuvo muchos comentarios positivos. Estas fueron algunas cosas que me gustaron de la película, ya sea las escenas y los personajes que me llamaron la atención y los que más me gustaron. Y pues esto es todo de mi parte. Adiós. Bueno, del personaje que a mí más me gustó de la nueva película de Spider-Man, pues sería Spider-Man Punk o Hobie Brown. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho este personaje al principio me gustaba mucho por la estética, ¿no? Por cómo se veía, cómo se comportaba, cómo era, ¿no? Em, la verdad, ese estilo punk que lo vemos con él, no sé, esa chaqueta de cuero, los piercing, su forma de hablar, la verdad es que no he visto la película, la verdad, pero ya he visto fragmentos de esta y pues este personaje fue el que más me llamó la atención y pues la verdad es que es un personaje que pues sí me gusta, la verdad, su estética, eso. Y bueno, es que de por sí ya me gustaba el movimiento punk, ya me atraían como tal ese tipo de cosas, se me hacen interesantes. Ahora ver este personaje representado así es como, me gusta mucho, ¿saben? Su forma de ser, su representación, me gusta en sí el personaje. Y bueno, ya que me llegó a gustar este personaje, pues quise investigar más sobre él, su origen, cómo es que llegó a ser Spider-Man, ¿no? Entonces, pues investigué algo y bueno, fue un joven, Hobie Brown, un joven que fue mordido por una araña
araña radioactiva, infectado por estos desechos que pues eran prácticamente por el presidente de su historia, que era Norman Osborn. Bueno, al ser picado por esta araña, pues se convirtió en Spider-Man. Y bueno, este Spider-Man, algo que me gusta de él, no es el típico Spider-Man bueno, ¿no? Que es el héroe y que salva a todos, no. O sea, este Spider-Man es más como un antihéroe. En la historia en donde estaba ambientado, pues la verdad es que la situación estaba muy mal y él quería terminar con esa tiranía. esa maldad que estaba en esa tierra, que por cierto es la Tierra 138, digamos que lideró un ejército llamado el Ejército Araña. Bueno, algo que me gusta de esta lucha, ejército que fue, no solo fue él, sino que también fue el grupo de personas que ya estaban hartos de esta forma de vivir. Obviamente por parte de Norman Osborn también tendría su ejército. El departamento Thunderbird, o sea, el ejército corrupto que se llamaba Venom, era para eliminar estas personas, vaya. Spider-Punk, al no tener el apoyo de las autoridades, pero sí el apoyo de su ejército, con 15,000 voltios de punk rock, utilizó sus amplificadores, utilizó la guitarra, tenía una guitarra y las tocó. Así hizo que pues ciertas cosas se desactivaran de este ejército Venom, del ejército contrincante. Y al fin Spider-Man mató a Norman Osborn utilizando su guitarra, pegándole en la cabeza, y así lo mató. La verdad es que pues no es como tal algo que hemos estado viendo con los Spider-Man, les digo, no es un Spider-Man como tal así muy bueno, ¿sabes? Es más como como le decía, un antihéroe, ¿no? Porque imagínate, mayormente se le ven como los héroes de que no quieren matar a los malos o así, pero él lo hizo y pues así fue. Algo que también estuve leyendo de Spider-Punk es que a él no le gusta que lo llamen Spider-Punk. ¿Por qué? Porque él es igual a un Spider-Man. O sea, que termine la frase Spider-Man. Porque Spider-Punk no es como si fuera otra cosa, sino es solo él, Spider-Man. Una de las curiosidades que estaba leyendo e investigando es que Spider-Man Punk fue diseñado para otro cómic, pero pues vieron que su diseño no era tan apto para este cómic como tal. Entonces, para no desperdiciar este personaje, porque la verdad es que era muy llamativo, lo que hicieron es que hicieron otro personaje para ese cómic y utilizaron a Spider-Punk para hacer su historia. Dirigiéndonos más a la película, este personaje fue interpretado por Daniel Kaluuya, un actor que ha interpretado varias películas, y pues la que más estoy familiarizada es con la de Huye. Es algo peculiar porque este actor le da la voz, este acento por así decirlo, que caracteriza a este personaje, ya que se dice que él vivió pues en Londres y pues bueno, digamos que mayormente este lugar está fuertemente relacionado con el movimiento punk, así que se podría decir que es algo que le da un toque, ¿no? Una esencia. Y hablando de esto, el personaje de Hobie Brown fue cambiado de nacionalidad porque en el cómic originalmente era estadounidense, ¿no? Esto se basó más pues en Estados Unidos, ¿no? Y en la película Hobie Brown es inglés, o sea que ya no es de Estados Unidos, sino inglés. Para desarrollar a este personaje, el estudio dice que se tardó de 2 a 3 años en realizar su diseño, su personaje, eso de él. La verdad es que a mí me gusta mucho, ya lo había dicho en un inicio. Cuando veo los clips y algunos videos de él, veo la diferencia, ¿no?, que este personaje tiene con los otros personajes, porque está animado de una forma diferente, con otros colores. No sé mucho de esto, pero sí se ve la diferencia que tiene este personaje. Otro tipo de movimiento, no sé. Siendo este el personaje con el que más se demoraron por esta complejidad y el estilo que llevó. Algo que también tengo que mencionar es
a este personaje con el gran parecido a Michelle Basquiat. Si lo vemos de este aspecto, digamos que sí se parecen físicamente. Además que Basquiat era una persona también que se expresaba libremente, fue modelo. De hecho, en la película también se dice que Hobie Brown fue modelo, pero no se le daba eso. También Basquiat estuvo relacionado con la música y bueno, más que nada en eso de el arte y cómo es que él se expresaba, entonces sí hay una similitud entre ellos. Bueno, esto fue todo por mi parte. El personaje me cautivó, me encantó. No sé, me gustó. Entonces, no sé, si hubiera una oportunidad para que yo la viera, sería solo por él, tal vez. Entonces, gracias. Cuando estaba viendo la película me llamó un personaje que, si bien no aportó nada a la trama, me dio curiosidad saber por qué era una variante de Spider-Man, porque literalmente es un gato. Spider-Cat, por lo que vi, es que pertenece a la Tierra 999 y se origina en Nueva York, en donde vivía junto con sus dueños en un departamento y llevaba una vida muy tranquila hasta que el villano conocido como el Chacal llevó a cabo un experimento que salió mal y como consecuencia varios habitantes de Manhattan adquirieron habilidades arácnidas. Y una de las víctimas que sufrieron daños colaterales fue este gato, el cual obtuvo sus poderes arácnidos debido a que fue picado por una chincha infectada con el virus arácnido, y como resultado adquirió los poderes clásicos del hombre araña, como son el sentido arácnido, el lanzar telaraña por la boca, puede trepar paredes. Una ventaja enorme es que ahora sus habilidades felinas están todavía más agudizadas, ya que puede dar super saltos mucho más ágiles que un Spider-Man normal y tiene reflejos extremadamente rápidos y utiliza sus garras y colmillos para combatir con sus enemigos. Cuando el felino descubre sus poderes, se siente emocionado por utilizarlos para hacer el bien, e incluso sueña que se convierte en un superhéroe que sale a salvar ciudadanos y se enfrenta a palomas callejeras infectadas con el simbionte Venom. Entusiasmado por estos sueños, el gatito despierta y sale a la calle usando su respectivo traje de héroe, con la ilusión de salvar Nueva York de las amenazas que hay en las calles. Pero lamentablemente, más adelante se topa con los herederos, quienes dominan la Tierra 01 y además son familia del mismísimo Morlun, quien es el terror más grande de cualquier hombre araña, ya que este villano junto con el resto de su familia se dedican a cazar en una festividad llamada la cacería, pues ellos son una especie de vampiros y por desgracia nuestro desafortunado héroe, como ya sabemos, tiene las habilidades de una araña, así que cuando se encuentra con algunos miembros del clan de los herederos, a quienes se enfrentó con todas sus fuerzas, desgraciadamente es derrotado, asignado y devorado por Bora, que es una de las cazadoras de esta familia. Y en mi opinión, esta variante de Spider-Man tiene un final muy triste, porque él simplemente era un gato como cualquier otro y de repente se hace un superhéroe, y entonces uno se pregunta cómo es que este simple gato, a pesar de que adquirió superpoderes, sobrevive ante peligro y tiene que defender a toda una ciudad de los villanos. Se pone a pensar que realmente tiene una gran desventaja. Yo pienso que su final es realmente muy trágico, porque este gato simplemente quería hacer el bien y me pareció muy triste cómo acabó todo. Uno de los personajes que yo voy a hablar y fue la que comenté anteriormente es el personaje de Penny Parker, y por la razón de que quise hablar de ella fue, vaya, mi curiosidad por saber por qué al inicio en la primera película esto se le nota muy alegre y en la segunda película se le nota demasiado serio o triste, pero todo se debe a, vaya, los acontecimientos que pasó en su mundo, y esto se puede ver en los cómics. Más que nada, todos los acontecimientos que ha vivido están basados en un anime llamado Evangelion, donde aquí pasan ciertas cosas relacionadas, más que nada relacionado a la forma en que esta se convierte en Spider-Man. En la historia también se podría considerar de ese modo, pero ya es de una forma un poco diferente a la que vemos en la historia de Penny Parker y el del anime. Pero sin nada más que decir, les voy a contar la historia de Penny Parker.
Penny Parker, nacida en Nueva York con descendencia japonesa, es del planeta número 14512, quien era hija del héroe llamado Spider-Man, que lamentablemente falleció por un sabotaje en su traje robótico, el cual está vinculado con una araña. En este mundo de Penny Parker se podría considerar que la araña es como el CPU del traje. El traje no puede ser controlado con el portador, o sea, el quien controla el traje, ya que no tiene el mismo ADN de la araña. Si el portador llegase a tener el mismo ADN de la araña, entonces sí puede llegar a controlar el traje. Los tíos eran científicos que ayudaban al padre de Penny Parker con el proyecto Spider-Man. Y al enterarse que su padre falleció, pues básicamente lo que haría los tíos de todo Parker es adoptar al hijo más que nada. En este caso es Penny Parker, que su padre falleció cuando esta tenía apenas 9 años. Y los tíos, al ser científicos, pues básicamente la convencen a volverse la nueva Spider-Man y la nueva portadora del nuevo traje, que es aún mejorada que la anterior del padre. Y la razón por la que querían que esta pues controlara el traje y no otra persona es porque ella tiene el mismo ADN que su padre, vaya. Y nada más con alterar una nueva araña, pues obligaron, por así decir, o las sometieron a que una araña genéticamente moderada picase a Penny Parker y así tuviera ya la combinación perfecta para que pudiese controlar al nuevo robot que pues vaya, era el anterior que su padre. Pero la razón por la que inicia todo el sufrimiento de este personaje era por su cansancio. En todo el cómic se ve que comienza a buscar al culpable quien asesinó a su padre. Incluso ella se dio cuenta de todos los acontecimientos que ha vivido, o sea, las peleas que hace por defender la ciudad y lo que ella llegase a sentir, ya que está apenas se estaba volviendo una heroína a una edad mucho más temprana que Gwen Stacy, que Peter Parker, Miles Morales. Y pues para una chica de su edad, pues obviamente llega el impacto, ¿no? Pero pues hay otra que se ve en la primera película, donde esta tiene su traje, ¿no? Que se la regaló su padre. Y como habíamos comentado antes, su padre había fallecido cuando esta apenas tenía 9 años. Y al final de la película, de la primera obviamente, vemos que pues pierde al robot. Y por la razón de que esta se ve muy triste, no se le ve acabada como en la segunda, pero sí se le ve la reacción, el impacto, ya que pues el traje era lo único que tenía de su padre. Y pues al perder lo único de esa persona que llegó a perder con esta apenas era joven, pues obviamente le llega ese impacto de tristeza. Por eso se le ve con un nuevo traje en la segunda, porque es el traje que hemos comentado en la historia que sus tíos le otorgan, que es el nuevo traje del anterior de su padre, que pues, del héroe, ¿no? Más que nada del héroe Spider-Man, volviéndose ella la nueva heroína, y con el peso del dolor de su padre, el peso del que estuvo viviendo, pues vaya, Spider-Man, que si vemos en toda la historia de Spider-Man, ellos tienen que sufrir bastante para poder ser Spider-Man, y Penny Parker le tocó esa parte en una edad tan temprana. Pero eso es uno de los personajes que me han impresionado y con los cuales quise ver más a fondo, vaya, su historia. Y por esto finalizamos este video. Lamentablemente no está aquí nuestra compañera Ceci acompañarnos, vaya, a esta despedida donde mostramos nuestros rostros, las representantes de todo el equipo, vaya, de este video. Pero pues aquí estamos lo suficiente, bueno, la mayoría del equipo aquí para despedirnos ante todo el público que no lo vemos, pero nos van a estar viendo. Pero esto es todo. Adiós. Adiós. Qué pena, yo la única que está así bien emocionada. Ana es la yo hice así, adiós. Adiós. Yo también. Yo también. Adiós. Esa parte corta. Adiós.